Te doy la más cordial bienvenida a Colapsa el Tiempo y Activa tu nueva identidad. Esta experiencia de transformación ha sido creada para poder ayudarte a reordenar tu campo interior, colapsar las líneas del tiempo del sufrimiento, de la escasez y permitirte manifestar una realidad en la cual tu alma se expresa libremente. Este espacio es el portal de apertura a mi marca personal, así que gracias por acompañarme, por estar acá, aunque no nos estemos viendo presencialmente. Es un honor y un gusto para mí conocerte y estoy completamente segura que si tu alma te trajo hasta acá es porque hay información importante que vas a recibir, pero que también vos me vas a entregar a mí. Comienzo presentándome y explicándote un poquito de mi trabajo. Mi nombre es Abby Rodríguez, yo soy mentora de conciencia, canalizadora y creadora de experiencias de transformación y uno la ciencia, la espiritualidad con la acción consciente para ayudarle a las personas a recordar quiénes son y su poder creador y de manifestación. Durante más de una década he acompañado a miles de personas alrededor del mundo en su proceso de expansión por medio de cursos, de talleres, de mentorías, de terapias, combinando sabiduría ancestral con principios de neurociencia, física cuántica y también medicina energética. Es un gusto y un honor para mí poder estar acompañándote en este también tu camino de transformación. Durante los próximos 3 días voy a estarte compartiendo un contenido que es sumamente valioso y que estoy segura que te va a ayudar no solamente a dejar de vivir una vida que ya no te guste vivir, sino también a poder empezar a ver manifestadas en tu realidad cosas y situaciones que quizás nunca te imaginaste. Así que vamos de una vez al grano con el contenido que te tengo preparado para este primer día. Muy bien, ahora sí listísima para que todo lo que te quiero compartir durante estos próximos 3 días. Y quiero comenzar hablándote de una verdad que me vas a escuchar repetir muchísimo durante los próximos días, y es que no necesitas un curso más, una terapia más, para poder sacar a la realidad esa versión tuya que ya vive en alineación perfecta con la abundancia, con el amor y con la salud. De hecho, este no es un curso o un programa para enseñarte más conceptos o para enseñarte a manifestarte de la mente. Este es un programa para ayudarte a recordar finalmente quién eres. Y es que esa versión tuya que ya vive alineada a la frecuencia de la abundancia, de la prosperidad, esa versión tuya que ya cuida de forma natural su cuerpo, esa versión tuya que ya se relaciona con las parejas desde el verdadero amor, la coherencia y no desde el drama, es una versión que ya está dentro de ti. No es una versión que tenés que ir a buscar un libro, que te la tiene que dar un maestro. Es una versión que tenés que recordar, así que estás acá para recordar. Durante muchos años a lo mejor has buscado respuestas en cursos, en terapias, en talleres, en maestros, pero vos sabes que el cambio profundo aún no termina de manifestarse. Y yo te entiendo completamente porque yo también estuve ahí durante muchos años. Durante muchos años yo sentí que yo tenía toda la teoría, que yo sabía todos los conocimientos para cambiar, pero la vida todavía no reflejaba esa plenitud interna que yo intuía que yo venía a vivir. Hasta que un día a finales del año 2024 yo dije, basta, esto tiene que cambiar, basta de acumular conocimientos, basta de seguir buscando respuestas allá afuera. Yo necesito comenzar a permitir que esa versión mía que sabe lo que realmente yo vine a vivir pueda manifestarse. Y fue ahí cuando decidí que toda la luz que ya vivía dentro mío pudiera finalmente salir a jugar el juego de la vida, pudiera finalmente empezar a vivir el juego de grandeza que yo sabía que yo había venido a vivir. Este programa que te estoy compartiendo justamente nació desde ese punto de transformación profundo en mí, y tiene como objetivo acompañarte a que vos también hagas lo mismo, que dejes de intentar cambiar desde lo de afuera, que dejes de intentar cambiar desde lo que te dice la mente y comences sí o sí a vivir la identidad de un hombre y de una mujer que se reconoce como el rey y como la reina de su vida, porque así como yo vine a jugar un juego de grandeza, vos también venís a jugar un juego de grandeza. Yo creo que la vida es un juego en donde a veces las cosas salen como nosotros queremos, pero muchas otras, me atrevería a decir que la gran mayoría, no siempre salen como quisiéramos. Sin embargo, ese no es un problema, eso es también parte del plan del alma, y es que cada experiencia, incluso las más difíciles, tienen todas un propósito. Sin embargo, nosotros podemos jugar en esos desafíos, en esas vicisitudes que la vida nos trae, desde dos personajes, desde el personaje de la víctima o desde el personaje del héroe o de la heroína consciente. La víctima es esa versión nuestra que cree que las cosas le pasan porque alguien más está vengándose, es esa versión de nosotros que cree que los demás son el problema, que no hay nada que nosotros podamos hacer y que todo lo que tiene que cambiar es lo externo, es la realidad que se muestra frente a nosotros. Cuando nos encontramos jugando el juego de la vida desde el rol de la víctima, nos resistimos
resistimos, nos quejamos muchísimo y lo peor que ocurre cuando jugamos desde el rol de la víctima es que nos desconectamos de nuestra propia energía creadora. Sin embargo, ese no es el único personaje con el cual uno puede enfrentarse a la vida. Podemos enfrentarnos también desde ese héroe o desde esa heroína consciente, ese personaje que entiende que las circunstancias no están para castigarlo, sino más bien para mostrarle algo. Y es que cuando cambiamos y dejamos de ser la víctima y empezamos a vernos como la heroína o como el héroe de nuestra vida, ocurre algo maravilloso y es que recuperamos nuestro poder interior, recuperamos nuestro poder porque dejamos de reaccionar desde el miedo y comenzamos a elegir desde la conciencia. Ahora bien, quiero aclararte algo importante en este punto y es que el libre albedrío sí existe. Yo creo que el libre albedrío sí existe y que efectivamente hay muchas cosas que podemos cambiar acá, pero creo que no existe en el sentido en el que muchas veces lo hemos pensado. Y es que nosotros hay ciertos aprendizajes que no vamos a poder evitar en el tránsito aquí en la vida y no los vamos a poder evitar porque nuestra alma así los eligió y necesita poder trascenderlos para crecer, pero lo que nosotros sí podemos cambiar es el escenario a través del cual nosotros lo vivimos. Entonces, no sé, por ejemplo, puede ser que mi alma haya venido a vivir el desapego acá, pero yo puedo vivir el desapego desde la pérdida de un familiar querido, pero además mi entorno en ese momento es un entorno en el que yo no tengo amigos, vivo en escasez total, con muchas limitaciones económicas, ¿verdad? O puede ser que yo elija vivir también el desapego de la pérdida de una persona que yo quiero, pero rodeada de personas que me aman, que me sostienen, pero además con una realidad económica que me va a permitir poder, no sé, buscar terapia, apoyos que me ayuden a transitar esa pérdida, ¿ok? Entonces, ¿el libre albedrío existe? Sí, sí existe, pero no existe de la manera que muchas veces nuestro ego quiere que nosotros la vivamos. Y quizás te estés preguntando, pero ¿qué tiene todo esto que ver con el tema de colapsar el tiempo y crear una realidad diferente? Bueno, en realidad tiene todo que ver. Primero porque mi invitación a través de este programa es a que empeces a jugar el juego de la vida como un héroe o como una heroína. Si tu discurso interno a partir de ahora va a seguir siendo de queja, de pesimismo, de yo no puedo, el gobierno es el que tiene que cambiar, mi pareja es la que tiene que cambiar, déjame decirte que nada de lo que yo te voy a enseñar te va a servir. Es más, yo te recomendaría que ni siquiera perdas el tiempo escuchando este programa, porque este programa está elaborado para esas personas que deciden enfrentar el juego de la vida desde el héroe o desde la heroína, ¿ok? Y cuando yo hablo de héroe, heroína, por supuesto que no estoy hablando de que siempre me voy a sentir en paz y voy a estar en modo zen absoluto todo el día, porque en realidad no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver con el entender que detrás de todas las experiencias que nos toca vivir, por más difíciles que sean, hay un aprendizaje amoroso que nosotros podemos integrar, ¿ok? Entonces, en primera instancia hablo de esto en este momento por eso, pero también porque como vamos a hablar de creación de la realidad, de manifestar una realidad diferente, tampoco quiero crearte la falsa idea de que con tu nueva identidad a flote, con esta nueva versión tuya que está alineada a su alma, todo lo difícil se va a desaparecer, porque realmente no es así. O sea, hay muchas cosas, como te decía, que tu alma sí o sí necesita trascender acá. Y vos tal vez pensés, pero ¿cómo mi alma va a querer vivir el desapego, por ejemplo? Bueno, yo no sé, yo no tengo una respuesta para eso, pero lo que sí sé es que nosotros hacemos pactos a nivel álmico antes de venir acá, que aunque acá no tengan sentido porque nos van a doler, para nuestra alma sí tienen mucho sentido. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos variar el escenario. Entonces, mucho de lo que vamos a aprender a hacer en este programa es a cambiar esos escenarios, a poder, sí, integrar las lecciones del alma, pero desde escenarios que sean muchísimo más beneficiosos para nuestra experiencia en este plano, ¿ok? Entonces, dejando claro, digamos, todo esto, quiero comenzar con uno de los temas principales, digamos, y fundamentales que son raíz dentro de este programa, y es el tema de colapsar el tiempo. ¿Qué significa colapsar el tiempo? ¿Ok? A partir de todo esto que les he explicado del juego de la vida y el libre albedrío, surge la gran pregunta: ¿cómo cambiamos el escenario sin huir del aprendizaje? Está bien, yo entendí que mi alma vino a vivir ciertas cosas acá y no voy a huir de ella. Voy a efectivamente a adquirir todo ese aprendizaje que mi alma necesita, pero ¿cómo puedo entonces cambiar el escenario para que el escenario que me toque no sea tan difícil, no me la ponga tan complicada y yo finalmente pueda extraer el aprendizaje? Y es que yo creo que esto es muy valioso porque muchas veces el escenario, al ser tan complejo, es justamente el que impide que el alma pueda adquirir el conocimiento, porque este personaje, nuestro personaje humano, se confunde tanto en ese escenario que muchas veces olvida y se desconecta tanto de su alma intentando solucionar el escenario que
se olvida de lo que era realmente importante, que era el aprendizaje. Y aquí es cuando entonces entra la técnica que te voy a enseñar hoy, y es colapsar el tiempo. Colapsar el tiempo, quiero comenzar aclarando que no es una técnica mental ni es un ritual externo. No es que, para colapsar el tiempo voy a poner 3 velas y las voy a encender y voy a hacer esto y esto y esto otro, que nada de eso. En realidad, colapsar el tiempo es hacer un cambio de identidad. No se trata entonces de manifestar algo nuevo, se trata más bien de recordar que ya existe una versión de ti que vive esa realidad de mayor paz, de mayor abundancia, de mayor coherencia, de mayor salud, ¿ok? El tiempo, como nosotros lo entendemos, el tiempo lineal, en realidad es una ilusión, y es una ilusión perceptual. Cuando la conciencia se expande, que es lo que justamente vamos a hacer en este programa, esas líneas del tiempo se convierten en puntos en donde todo está ocurriendo al mismo tiempo. De manera que en este momento, aunque yo pudiera pensar que la única realidad que existe es esta de Abby grabando este video en este momento, en este instante justo del año 2025, en realidad cuando yo expando mi conciencia, puedo darme cuenta de que no solamente existe esta versión de mí, ¿ok? Pueden existir muchas otras. Puede existir una versión de mí que en este momento está haciendo ejercicio, puede existir una versión de mí que en este momento está meditando, puede existir una versión de mí que en este momento está llorando, puede existir una versión de mí que está tomando café con sus amigas, qué sé yo, pueden existir N cantidad de versiones en el mismo tiempo, pero no en el mismo espacio, y ahí es donde el expandir nuestra conciencia nos ayuda a poder entender todas esas otras versiones o realidades que son posibles para mí. Y al escucharme esto, quizás si no tienes ningún conocimiento en física cuántica, quizás estés pensando, pero ¿qué es esta locura que me está diciendo? Ay, ¿cómo es posible eso? Bueno, quiero decirte que esta teoría, esto que yo te acabo de explicar acerca del tiempo y de cómo se comportan las diferentes versiones nuestras, no es algo exclusivo de la espiritualidad, ¿ok? Ni es un invento ahí raro que yo me soñé un día que me la fumé muy verde y lo vi. No, en realidad esto es algo de lo cual la física ya nos habla, la física cuántica nos habla. Y quiero traer aquí a colación específicamente la teoría del doble cuántico. La teoría del doble cuántico es propuesta por Jean-Pierre Garnier-Mathieu, que es un físico, autor justamente de la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo. Y este físico lo que nos explica y nos postula a partir de esta teoría es que cada persona tiene un doble, por así decirlo, cuántico en una dimensión en donde el tiempo se acelera. Es decir, este doble no es perceptible, pero puede guiarnos a través de sueños, de intuiciones, de premoniciones, enviando información desde un futuro anticipado para podernos ayudar a tomar decisiones en el momento presente. La teoría justamente del desdoblamiento cuántico sugiere que para nosotros poder conectar con ese doble cuántico, nosotros necesitamos entrar en nuestro mundo interior, y una vez que lo hacemos vamos a poder cambiar nuestro futuro mediante aperturas temporales imperceptibles a las cuales nos vamos a abrir. No me voy a poner a explicar acá cómo este físico llegó a esta teoría, puedes buscar más en Google, en YouTube si quisieras entender más de esto, pero lo más importante, digamos, de esta teoría es que este físico nos demuestra cómo eso que durante mucho tiempo desde la espiritualidad se pensó, en realidad físicamente hoy en día sí se puede demostrar. Nosotros estamos en capacidad de poder conectar con versiones nuestras a futuro que conocen otras cosas que nosotros no conocemos en este momento. De manera que colapsar el tiempo, volviendo a la teoría de cómo colapsar el tiempo no es acelerar nada, ¿ok? Colapsar el tiempo es alinear tu conciencia con la frecuencia en donde lo que vos deseas ya es. Eso es colapsar el tiempo. Colapsas el tiempo en el momento en que vibratoriamente a nivel frecuencial te colocas en esa frecuencia específica de esa persona que ya vive en abundancia, de esa persona que ya cuida su salud, de esa persona que tiene salud perfecta, de esa persona que se relaciona desde el amor, de esa persona que vive desde la grandeza, de esa persona que vive desde su misión de vida. No estás yendo hacia el futuro, ¿ok? Cuando colapsas el tiempo no es que estás avanzando hacia el futuro, en realidad lo que estás es recordando, conectando con esas otras versiones tuyas y trayendo al presente información que te permite ubicarte vibratoriamente en una frecuencia que te va a traer mejores resultados a tu vida, ¿ok? Porque el futuro no es un espacio al que uno llegue, el futuro es una vibración a la que vamos a acceder. Por eso es que yo comencé justamente este día diciéndote que no ibas a aprender más teorías, no había nada que ir a buscar afuera. En realidad lo único que necesitas hacer
es conectar con esa versión tuya que ya vive una vida grandiosa, con esa versión tuya que ya vino a mostrar su luz, que ya está mostrando su luz. Ocupas conectar con ella para poder obtener una guía de cómo empezar a comportarte en este momento y empezar vibratoriamente hablando a alinearte a esa realidad en la cual la abundancia, la salud, el amor, la coherencia son justamente tu manera de vivir, ¿ok? Antes de ir un poquito como con la práctica de este tema que quiero compartirte hoy, voy a hablarte de algunos fundamentos cuánticos y espirituales que creo que te van a ayudar a dejar un poco más claro este tema, ¿ok? Todo lo que existe ya existe, ¿ok? Es decir, cada pensamiento, cada emoción o cada acción que vos sostenés te mantiene anclada en una línea específica de tiempo, ¿ok? El universo siempre responde a la conciencia que observa, de manera que donde vos pones tu atención, estás poniendo también tu energía. Si vos retiras tu atención de una vieja historia de drama, de sufrimiento, de dolor y la colocas en una nueva frecuencia, entonces el campo cuántico va a reorganizar la información que existe para poder empezar a sostener esa nueva coherencia. Sin embargo, la mayoría de las personas en realidad no viven su vida así. La mayoría de los seres humanos lo que hacemos desde el automático, desde lo que se nos enseñó, desde lo que vimos hacer a nuestros padres, es creer que para cambiar la realidad a futuro lo que necesitamos hacer es observar y observar y observar nuestro pasado. Y lo que hacemos al insistir demasiado en el pasado, sobre todo en el pasado que ha sido doloroso, es que ponemos la atención ahí. Y el campo cuántico lo único entonces que entiende es: mira, esta persona parece que le gusta mucho el sufrimiento del pasado. Voy entonces a seguirle mostrando escenarios en los cuales repita una y otra vez ese sufrimiento, porque parece que le interesa mucho. El campo cuántico, el campo de la conciencia, no discrimina, ¿ok? El campo cuántico no ve la vida desde un punto de vista dual, como la vemos nosotros, de que esto es bueno y que esto es malo. De manera que no existe allá afuera un universo o un Dios que la tiene en contra mía. Dios, el universo, no saben de buenos o malos. De hecho, la energía divina es una energía que nos dice que sí a todo lo que nosotros queramos. Entonces, si yo le digo a Dios: yo soy inteligente, yo soy próspera, yo soy creativa, la gente me ama, siempre vienen nuevas oportunidades hacia mí, ¿qué hace Dios? Perfecto, Javi, voy a mostrarte esas nuevas oportunidades, voy a ponerte gente que reafirma que vos sos creadora, que vos sos maravillosa, que vos sos luz, que vos sos amor. Pero si yo me paso mis días diciéndome: Dios, es que yo tan mala suerte, es que la vida es tan difícil, es que a mí nadie me quiere, es que todo es tan complicado, ¿adivinen qué dice Dios? Ok, está bien, tener razón, la vida es complicada, te voy a poner situaciones difíciles, te voy a poner personas que te hagan la vida y la existencia bien difícil. Y eso es porque Dios, la conciencia cuántica, el universo, no discrimina, de manera que en aquello en lo que nosotros nos enfocamos, nosotros lo hacemos realidad. Todo lo que existe ya existe, ¿ok? Cada pensamiento, cada emoción, cada acción que yo sostengo ya existe, y lo que hace es que me mantiene anclada en una línea de tiempo específico. Entonces, para colapsar el tiempo de verdad, hay 3 movimientos conscientes que necesitas empezar a hacer, ¿ok? Si es que definitivamente quieres colapsar el tiempo, tenés que aprender a observar sin juicio, a asimilar con amor y empezar a recrear desde tu nueva identidad. ¿Por qué? Porque cuando vos observás lo que vivís sin juicio, el alma comienza a liberar energía atrapada. Cuando dejas de hacer juicios sobre la infidelidad que viviste en tu antigua relación, cuando dejas de hacer juicios sobre el drama que te tocó vivir en la niñez, cuando empezás a dejar de hacer juicios sobre tu situación económica, el alma aprende, el alma capta el aprendizaje que tenía que vivir de ahí, pero además libera energía que durante mucho tiempo la tuvo anclada y la tuvo rezagada en esa línea temporal. Pero si además de eso abrazas con amor ese proceso, el campo comienza entonces a reordenarse. Entonces ya no solamente mi alma aprendió lo que ocupaba aprender de eso, sino que además el campo de la conciencia empieza a reorganizarse en otros paquetes de información más coherentes, más amorosos, más de paz, más de claridad, más de creación, diferentes a los paquetes de información de drama, de pesimismo, de odio, de limitación, con los cuales yo a lo mejor vivía identificada. Y si además decidís recrear tu nueva versión, entonces el tiempo comienza finalmente a alinearse contigo. Entonces, ¿qué es colapsar el tiempo? Colapsar el tiempo es ver lo que me pasa sin juicio, asimilarlo con amor y empezar a vivir desde la nueva identidad de esa persona que ya pasó
esa situación complicada y que ella vive ahora una realidad completamente diferente. Ahora, con todo esto claro, voy a presentarte entonces los 4 pasos para poder colapsar el tiempo, ¿ok? Estos 4 pasos no pretendo que los tengas integrados todos en esta primera sesión, porque de hecho las prácticas que vamos a hacer en el día 2 y en el día 3 justamente tienen como objetivo ayudarte a ir más profundo en los pasos que te voy a describir a continuación, ¿ok? Pero sí es un paso importante para que puedas tener claridad sobre la fórmula para poder colapsar el tiempo, puedas darle las instrucciones adecuadas a tu mente para poder convertirse en un ayudante dentro de esta creación de la realidad, pero además porque antes de la práctica del día 2 y el día 3 es importante hacer un poquitito de trabajo interior que lo vas a acompañar con la sesión de este día. Importante también, te voy a dejar como complemento un PDF en el cual te dejo los pasos que voy a comenzar a explicarte a partir de este momento, pero además algunas preguntas poderosas que es importante hacerse para explorar justamente lo que implica cada uno de estos pasos que te van a ayudar a colapsar líneas de tiempo. Entonces, con esto todo claro, ahora sí, paso número 1. El paso número 1 para poder colapsar las líneas de tiempo es empezar por identificar el patrón que te mantiene estancado a la línea de tiempo de la cual vos querés salir. El primer paso es entonces reconocer cuál es esa creencia madre innata que te mantiene anclada en el bucle, porque ese tema que has pensado que quieres cambiar, en el cual justamente querés colapsar el tiempo, es un tema que no es nuevo para ti, es un tema que tiene años repitiéndose, es un tema que el escenario quizás ha sido diferente, la gravedad con la que se ha presentado es distinta, pero en el fondo sigue siendo exactamente el mismo tema. Entonces puede que sea el tema de las relaciones con los hombres, las relaciones con las mujeres, puede que sea el tema de tu situación financiera, puede que sea el tema de la desconexión con tu cuerpo, puede que sea la enfermedad, puede que sea problemas a nivel familiar, problemas en el trabajo, qué sé yo. Ese tema que vos quieres cambiar es un tema que ha sido repetitivo en tu vida. Entonces vamos a identificar cuál es la creencia innata que te mantiene en el bucle, porque si vos estás en el bucle es porque hay un pensamiento raíz que ancla tu energía a una línea de tiempo temporal repetitiva, en la cual eso se repite una vez y se repite otra vez y se repite otra vez, ¿ok? Ahora, importante, esa creencia suele estar camuflada con pensamientos a veces más sutiles y justificados del tipo no tengo tiempo, no estoy lista, necesito aprender más, es que si yo cambio los demás van a sufrir, mi familia lo va a notar mucho, es que esto es muy difícil, ¿ok? Entonces, si eso es lo primero que viene a tu mente, quiero decirte que hay que ir todavía más profundo, porque generalmente esa no es la creencia madre. La creencia madre está camufladita detrás de esas creencias que son como un poco más aceptables, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder identificar esta creencia madre? Necesito que te des un espacio de silencio o incluso si quieres puedes hacerlo mientras yo estoy explicándolo, ¿verdad? Vas a permitir que tu intuición sea la que te guíe. Y lo que vamos a hacer es escuchar nuestro diálogo interno cuando nos hagamos la siguiente pregunta. Vamos a preguntarnos, ¿qué historia me estoy contando que me impide avanzar? Eso es todo. ¿Qué historia me estoy contando que me impide avanzar? Y quiero que explores cuáles son las creencias y el discurso interno que va a comenzar a surgir a partir de esta pregunta. De hecho, que puede ser que tu cuerpo inclusive te lo diga muchísimo antes que tu mente. Para dejar un poco más claro este paso número 1, pongo un ejemplo de mí misma, de mi caso. Yo tengo como 3 años quizás, bueno, desde que nació mi última hija, mi tercera hija, que tiene ya para 3 años, tengo, digamos que este tiempo, a veces como con mucha resistencia a poder crear mi marca personal, tuve mucha resistencia a poder cambiar, a poder como generar nuevos programas y demás, y aunque era algo que ya yo sabía que yo tenía que hacer, yo me empecé a contar el cuento de que yo no tenía tiempo, es que esto es muy difícil para mí, es que ya yo soy mamá de 3 hijas, ¿cómo voy a hacer yo para lidiar con todo? Tengo mucha responsabilidad, bla, 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 bla. Y la vez que yo me hice esta pregunta, yo me di cuenta que detrás de ese no tengo tiempo, en realidad lo que estaba era la creencia de que yo era una pobrecita de la vida, de que a mí todo siempre me tocaba hacerlo sola, de que a mí nadie me ayudaba, de que para mí todo costaba muchísimo trabajo. Esas eran las creencias. Entonces me di cuenta que la historia que me mantenía a mí anclada en no poder manifestar la identidad de una mujer que se proyecta segura, que vive de su misión de vida, que permite que todo lo que ella está creando salga a la luz, era justamente esa, la idea de pensar que todo era difícil y de que a mí nadie me ayudaba. Entonces ese es el paso número 2. Paso número 1. Paso número 2, identificar los comportamientos automáticos. Vamos a ver. Si bien es cierto, hay una línea
de tiempo, que es a la que está anclada ese patrón repetitivo de pensamiento, lo cierto es que esa línea de tiempo no solamente tiene asociados pensamientos, tiene también asociados hábitos emocionales y respuestas corporales. Entonces lo que vamos a hacer es buscar cuáles son esas conductas inconscientes que sostienen la identidad vieja. Reacciones, formas de pensar, formas de sentir en las cuales vos repetís el mismo guión. Y es que el cuerpo llega finalmente a volverse un archivo viviente muchas veces de ese pasado sin que nosotras nos demos cuenta. Entonces, vean cómo antes de empezar a pensar qué es lo que yo quiero manifestar, lo más importante es darnos cuenta cuáles son esas reacciones automáticas que tenemos que nos hacen anclarnos el pasado. Y es que es muy importante identificarlas porque esos pensamientos que están tan anclados van a seguir llegando, o sea, van a seguir apareciendo. Pero cuando uno tiene claro cómo es que se ven, entonces tiene también claridad sobre cómo detenerlos y sobre cómo no alimentarlos más. Entonces vamos a hacer una lista de todas esas emociones que se han repetido en los últimos meses y vas a observar sobre todo cuáles son las situaciones que las han activado. No quiero que las juzgues, ¿ok? Simplemente vas a identificarlas. Entonces vas a identificar, bueno, la emoción que más he repetido ha sido la rabia, y la rabia se me activa cada vez que mi pareja me dice que yo soy la que tiene que cambiar en esta relación. La emoción que más he repetido es el miedo y se activa cada vez que llego a fin de mes y no tengo cómo pagar las facturas que tengo de responsabilidad libremente. O la conducta que más he repetido es la ansiedad y la identifico porque la siento cada vez que voy a comer y eso me hace incluso comer de más. Entonces vamos a identificar asociado entonces a la creencia madre todas las emociones asociadas, ¿ok? Hasta aquí, digamos que estos dos primeros pasos tienen que ver como con la situación actual, que repito, es muy importante entenderla para poder cambiar. Vamos a entrar entonces ahora en el paso 3 y el paso 4, que tienen ahora sí que ver con esa línea diferente de tiempo en la cual nosotros queremos entrar, con la cual nosotros queremos identificarlos. Recordemos que el cambio profundo, se da cuando nosotros podemos acceder al campo unificado, es decir, más allá del pensamiento lógico, y en ese estado podemos observar la red o la latice, como le llamaba Jacobo Greenberg, y desde esa latice a la cual estamos conectados podemos observar que somos parte del todo. Pero no solamente que somos parte del todo, sino que además hay múltiples versiones de nosotras mismas que están ahí a la espera de que nosotros podamos observarlas y que nosotros podamos activarlas. Entonces, el paso número 3 consiste justamente en hacer esto, consiste en acceder a realizar trabajo interno en un estado alterado de conciencia, en el que no solamente vamos a meditar y vamos a estar en silencio, sino que además vamos a visualizar cómo es que se ve nuestra identidad superior, cómo es que se ve esa versión de nosotras que ya vive esa nueva realidad, cómo es que se ve esa versión de nosotras que es más elevada. Y quiero hacer muchísimo hincapié en este paso número 3 porque muchas veces pensamos que colapsar el tiempo tiene que ver con fijarme en lo que yo tengo o lo que yo hago en esa versión elevada. Y si bien es cierto, eso es un paso a considerar, en los próximos días vamos a hablar un poco más de eso, lo cierto es que más allá de ver mi identidad desde lo exterior, yo necesito viajar al corazón de esa identidad, a observar cómo siente esa persona, cómo piensa esa persona, cómo reacciona esa persona, pero sobre todo cómo piensa esa persona sobre sí misma, ¿ok? Entonces, para hacer este paso número 3, yo te voy a dejar como complemento, además del PDF, una meditación cortita, es un ejercicio cortito de visualización en el cual vamos a entrar a estados alterados de conciencia y vamos a hacernos una pregunta muy poderosa y es la pregunta de ¿quién soy yo en mi versión más elevada? Y aquí vamos a dejar que la respuesta llegue desde el corazón, ¿ok? No desde la lógica. Esta pregunta de verdad que va a ser la base de todo lo que vamos a hacer después. Ojo, yo no dije que la pregunta es ¿qué hago yo en esa versión o qué tengo yo? Es ¿quién soy yo en esa versión más elevada? Y vamos a permitir que el corazón sea el que nos diga la respuesta para empezar a conectar de corazón a corazón con esa versión mía más elevada y empezar ya no solamente a pensar en lo que quiero manifestar en el mundo concreto, es empezar a descifrar el código de esa versión de mí que ya vive en esa realidad. Y es que
Realmente esto es lo más importante de todo el tema de creación de la realidad y de colapsar el tiempo, es poder conectar a nivel de identidad. Nos perdemos demasiado en lo que vamos a lograr, nos perdemos demasiado en quiero la casa, quiero el carro, quiero verme con la pareja, quiero manifestar tanto dinero al mes, quiero tener tal trabajo, pero nos olvidamos de lo realmente importante, que es la identidad. En el tanto yo tenga la identidad correcta, yo voy a poder vivir prácticamente lo que a mí se me ocurre. Entonces, de los 4 pasos, este es de verdad el paso más importante, poder entrar a ese estado interno en el que yo conecto con la latice, con el campo de la conciencia y soy capaz de observar qué otras versiones mías hay ahí. ¿Por qué es importante hacerlo en silencio y en un estado alterado de conciencia? Porque cuando las ondas de nuestro cerebro están en coherencia, somos capaces de captar una porción mayor de la latice. Es decir, somos capaces de captar una porción mayor de la conciencia, diferente a cuando lo hacemos en un estado de tal vez intranquilidad o en un estado de rabia o en un estado de tristeza. Por eso es que cuando uno se siente triste, cuando uno está enojado, generalmente el camino a las soluciones lo ve completamente cerrado, y eso es porque a nivel de conciencia no captamos un campo mayor. Para poder captar un campo mayor yo necesito vibrar en coherencia, y no puedo vibrar en coherencia si me encuentro en este mundo en caos, en euforia total, en enojo, en molestia, en tristeza, ¿ok? Necesitamos entrar a estados de silencio para poder llevar nuestras ondas cerebrales a un estado de mayor coherencia, y ahora sí, desde ese estado poder captar un campo mayor de la latice y poder conectar con esa versión de mí que ya tiene todo eso que yo quiero, pero no enfocándonos en lo que tiene, sino enfocándonos en quién es esa persona, cómo siente esa persona, cómo vive esa persona, qué piensa esa persona de sí misma, ¿ok? Necesitas hackear tu nueva identidad y necesitas convertirte en experta en ti misma, en ti mismo, en tu versión más elevada. En eso es en lo que necesitas convertirte. Lo que vayas a manifestar, el carro que vas a manifestar, la casa, la pareja, eso viene después. Eso es demasiado fácil, eso es demasiado sencillo. Lo difícil es poder hackear tu nueva identidad. Así que si en algo tenés que convertirte experto en este momento, es volverte experto en ti mismo, en tu versión más elevada. Necesitas volverte un investigador de esa versión más elevada. Cómo respira, cómo se viste, qué pensamientos le pasan por la mente, cómo siente, cómo huele, o sea, todo. O sea, es volverte una investigadora experta de tu versión superior, de esa versión tuya que ya tiene esa nueva realidad. Y finalmente, el último paso es poder crear un protocolo personalizado de cambio de identidad. Es decir, la manifestación consciente no persigue solamente el deseo, sino que se alinea con esa versión de ti que ya vives. Y cuando puedes crear en tu día a día diferentes acciones que te alinean a ese cambio de identidad, entonces la manifestación se vuelve muchísimo más sencillo. Entonces esta alineación requiere de una coherencia total entre tu cuerpo, tu mente, tu emoción y tu energía. De ahí que sea un protocolo personalizado para el cambio de tu propia identidad. Entonces, una vez que ya tenemos identificado quién soy yo en mi versión elevada, necesito ahora sí empezar a crear acciones conscientes en este plano para que mi cuerpo, mi mente, mi emoción y mi energía estén alineados a esa versión. Ya yo me volví experta en mi versión superior, la hackeé, o sea, la tengo clara la imagen de cómo se ve, cómo se viste, qué siente, cómo piensa sobre sí misma, cómo piensa sobre el mundo, cómo piensa sobre el dinero, cómo piensa sobre la enfermedad, sobre la salud, sobre las parejas, sobre la maternidad, sobre todo. Ahora necesito en mi día a día empezar a crear acciones concretas para ese cambio de identidad, y eso es justamente lo que te voy a explicar en este cuarto punto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajo con el cuerpo, ¿ok? El cuerpo debe liberar la versión anterior de tu identidad. De manera que aquí lo que más recomiendo es hagan ejercicio. El ejercicio físico, la respiración consciente, los movimientos en general del cuerpo nuevos ayudan a desprogramar memorias y a activar una biología que es coherente con tu nuevo estado. Entonces, ¿qué vas a empezar a hacer? Empezar a introducir movimiento consciente en tu día a día. Si no te gusta hacer ejercicio, bueno, comienza justamente por conectar con el ejercicio desde otra posición. Esa nueva versión tuya ama el ejercicio, esa nueva versión tuya no hace solo lo que su cuerpo quiere, hace lo que su cuerpo se merece, hace lo que su cuerpo necesita. Entonces, veamos el tema del cuerpo, del movimiento, del ejercicio, no solamente como un tema de ocupo bajar de peso, ocupo verme más musculoso, no, veámoslo incluso como un espacio para poder liberar energía que tiene nuestro cuerpo y que nos mantiene anclado a nuestras versiones anteriores. ¿Qué vamos a hacer también dentro de este protocolo personalizado?
anclaje de nuevas creencias. Entonces, necesitas reentrenar tu mente para poder sostener los pensamientos y palabras de la nueva línea de tiempo. Entonces, quiero que escribas una serie de declaraciones, de afirmaciones que justamente conecten con esa versión que ya vos te encargaste de hackear, ¿verdad? Entonces pueden ser declaraciones que tengan que ver con el dinero, con el amor, que tengan que ver con la salud, con la relación con su cuerpo, con el trabajo, con el propósito, no importa. O sea, es que te hagas de un compendio de declaraciones y de frases que te ayuden a poder, sobre todo en momentos de dificultad, en momentos de desconexión, poder volver otra vez a tu centro y anclar de nuevo este pensamiento. Yo podría bien darte algunas creencias y algunos pensamientos de poder, pero no serían tus pensamientos de poder. Entonces, importante que estas declaraciones vengan de tu voz interna, que estas declaraciones vengan de verdad canalizadas por tu versión superior, vengan a través de la escucha de tu propia intención, porque yo te puedo decir, no sé, la frase yo soy un imán para los milagros, que es una de las frases que yo utilizo para poder anclar mi identidad superior, pero a lo mejor para ti esto no significa nada. A lo mejor para ti la frase soy amor dice todo. Entonces, importante aquí, no tienen que ir a copiar nuevas frases, nuevas creencias. Ya ustedes tienen la información que necesitan para poder dar a luz a esa nueva versión. Simplemente permítanse escucharla, canalizarla y recibir la información que ya tiene que darse. Entonces, hagan una lista de frases que vibren en certeza, en gratitud, en presencia y que vengan dadas, siendo dadas, dictadas, digamos, por la voz de su intuición. Y finalmente vamos a hacer una alineación emocional y energética, es decir, vamos a elevar la emoción antes de actuar. Las emociones, recordemos que son el combustible de esa nueva línea de tiempo, son el combustible que va a hacer que nos traslademos de este punto A a este punto B. Entonces comienza a practicar la gratitud anticipada y sobre todo a sentir en tu cuerpo esa sensación de ya haber logrado eso que yo quiero, de ya haberme convertido en esa versión. Entonces, ¿cuántas veces al día tengo que hacerlo? Todas las veces que puedas, todas, al amanecer, al acostarte, al comer, cada vez que lo recordes. Estoy aquí comiendo, ok, ¿cómo se sentiría mi versión elevada comiendo? Y me permito traer esa emoción, y mientras más vivo yo pueda sentir eso en mi cuerpo, imagínense lo que es como más combustible estamos produciendo. Entonces, a mayor combustible, ese avión va a poder despegar antes, ese avión va a poder llegar muchísimo más rápido, ese avión no va a tener imprevistos en el camino porque tiene el combustible suficiente, ¿ok? Y esto me da paso también a algo importantísimo, que son las acciones coherentes. Es decir, sin acciones no hay anclaje, sin acciones es muy difícil que podamos movernos. Vean que hemos estado hablando mucho de trabajo mental, trabajo emocional, trabajo con nuestro corazón, pero no podemos dejar de lado que vivimos en un plano 3D que requiere que nosotros actuemos. ¿Y qué implican estas acciones? Implican empezar a dar pequeños pasos que sean representativos de tu nueva identidad. Entonces puedes comenzar a vestirte, a hablar, a decidir, a respirar, a crear esa versión de ti que ya está viviendo esa nueva identidad, que ya está viviendo en ese punto del espacio-tiempo que vos querés manifestar acá. Entonces, resumo los 4 pasos. Número 1, vamos a identificar el patrón que nos mantiene estancado. Número 2, comportamientos automáticos. Número 3, vamos a hacer trabajo con estados alterados de conciencia para reconocer quién soy yo en mi versión más elevada. Y 4, vamos a comenzar a implementar un protocolo personalizado de cambio de identidad. Yo te voy a dejar todo el resumen de esto que te he hablado en el PDF para que puedas tener ahí claros cada uno de los puntos y puedas comenzar a partir de hoy a implementar los cambios que te van a ayudar a poder ver finalmente en el plano de la realidad esa versión tuya elevada. Hoy abrimos el portal del recuerdo, en realidad, porque estamos recordando quién vinimos a ser a este plano. Vos no estás aquí para cambiar el pasado, ni para esperar un futuro, ni para quedarte sentado en el sillón, esperando que me llegue, que finalmente lo deseado. Estás aquí porque viniste a recordar quién eres, porque tu alma necesita que finalmente recordes quién eres. Y cada vez que vos elegís actuar desde tu versión más elevada, el tiempo comienza a alinearse con tu nueva frecuencia. Tu poder no está en lo que estás haciendo, tu poder está en quién estás decidiendo ser. Así que repite mentalmente esta afirmación que resume el trabajo de hoy. Yo soy el observador y el creador de mi realidad. Elijo colapsar lo que ya no vibra conmigo y vivir en la frecuencia en donde mi verdad ya
es. Nos vemos el día de mañana en donde vamos a hacer un viaje cuántico de memoria para poder reconectar con tu niña interior y con tu yo solar. Por ahora vas a tomar el PDF, vas a darte el espacio para poder responder estas preguntas y finalmente integrar toda la información valiosa que te he compartido durante este día. Recuerda compartir esta información a otras personas que consideres que puede ser de ayuda y déjame también tus comentarios por correo en redes sociales para ver qué te está pareciendo todo este conocimiento. Nos vemos entonces el día de mañana. Bye bye.